Hola, hola, bienvenidos a una nueva emisión de Política en Faldas. Yo soy Jennifer Barreto Leiva, productora ejecutiva y conductora de este espacio que llega a ustedes cada semana, donde tenemos las conversaciones necesarias con todas las personas que están siendo y haciendo parte de la política. Como cada semana, quiero invitarlos a leer mi columna de opinión en Digital Dominion, donde desmenuzo para todos ustedes la actualidad tanto en cultura y en política, sobre todo relacionado con la agenda que está envolviéndonos en este momento, para hacerle a usted de una forma más digerible todo el contenido tan denso tras este macabro plan político. Esta semana tengo un invitado muy especial. Él no solamente es mi jefe, sino que es mi amigo, compañero de luchas también. Es ingeniero, es el creador de la plataforma Conservadores de Venezuela. Él fue el que tuvo la idea de reunir a los conservadores de Venezuela por primera vez. Asimismo, es conductor y productor del espacio Club de Tat que usted puede ver a través de Digital Dominion. Y es también el coordinador de la parte política de esta plataforma de contenidos donde tengo el honor de ser parte y trabajar. Hoy no voy a hablar ni con el activista político, ni con el ingeniero, ni con el creador de la plataforma, ni nada de eso. Hoy voy a hablar con Carlos Socorro, el ciudadano. Carlos hace muchos años se fue a vivir a Canadá buscando libertad, buscando un futuro, cosa que en nuestro país, Venezuela, no es posible, gracias al socialismo, una fórmula que no funciona y que muchos acéfalos insisten en seguir promoviendo. Canadá era un país muy hermoso, un país muy próspero económicamente hablando, pero desde la llegada de Justin Trudeau ha cambiado de forma radical todo lo que está ocurriendo en el país. Canadá ahora se ha vuelto la meca del progresismo. Todos los experimentos, todas las propuestas de la Agenda 2030, todas las aberraciones que promueve el mundo del progresismo, pues en Canadá están teniendo lugar. Y políticamente hablando, hay un ambiente bastante, eh, digamos, mixto para aquel que no está entendiendo y no vive directamente en Canadá, puesto que no hay información de esto en español y por eso hablé con Carlos y le pregunté si era posible que habláramos de esto, porque además de los esfuerzos que hemos hecho en digital, la información que hay en español en nuestro idioma es prácticamente nula de la realidad verdadera de lo que es Canadá y de lo que llega a ser el liberalismo para aquellos que les gusta promover estas ideologías políticas. Carlos, bienvenido, bien contenta de tenerte acá. Gracias, Jennifer, y de verdad que te agradezco todo ese preámbulo y todo ese currículum que me leíste. De verdad que lo que soy es un ciudadano, como tú bien lo acabas de mencionar, un ciudadano que haciendo uso de su libertad de expresión, pues empieza a hacer vida ya en el aspecto un poco más activo de lo que es el cuestionamiento político, que ya en Venezuela, bueno, ya es sabido que todo el mundo tiene una opinión, dice lo que quiere, pero aquí en Canadá, ¿verdad? Que era muy, ¿cómo te puedo decir? Muy novedoso que alguien pudiera hacer cuestionamientos públicos acerca de lo que es el sistema de gobierno de Justin Trudeau. Como tú bien lo has dicho, yo tengo aquí, ya voy a cumplir dentro de unos meses 12 años en este hermoso país porque sigue siendo hermoso, tiene unas maravillas naturales espectaculares, unos bosques, ¿qué te puedo decir? Lagos, e inmensamente grande. Este es un país enorme, enorme, casi despoblado. Pero como todo, bueno, nada es perfecto y desde el año 2015, cuando Justin Trudeau llega al poder, pues se ha empezado a ver diferentes cambios, muchos cambios y no necesariamente para bien. Hay muchos cambios que han venido en el área cultural, en el área social, en el área política, en el área económica, evidentemente. El área económica que es la que más ha sufrido este país y que desde mucho antes de la pandemia ya se venían enarbolando flag red, como decir, banderas rojas sobre la crisis económica que se avecinaba. Un alto déficit económico, un alto déficit fiscal. Cerramos el año pasado con una inflación de 6.5%. Y pues eso evidentemente que lo que hace es que encarece el costo de la vida, eso evidentemente lo que hace es que
cada uno de nosotros se vea mermado en su capacidad, en su poder adquisitivo. Y bueno, son muchos los aspectos que pudiéramos conversar. Esto es solo en el aspecto económico, pero lo más inquietante son en los aspectos sociales, en el aspecto cultural, que es lo que estamos viendo actualmente aquí. Así es. En Canadá estaba en un principio bastante marcado lo que eran liberales, conservadores, pero cuando empieza toda esta agenda globalista, cuando revienta esto, los mal llamados conservadores nunca se pronunciaron contra los mandatos, contra la vacuna, todas las imposiciones de Justin Trudeau, a quien yo siempre llamo un dictador. Por cierto, en este momento muchos tienen sus redes sociales y canales de YouTube comprometidos por decir lo que este señor no les permite. Si usted no ve el programa en YouTube, lo estará viendo en Rumble, porque en YouTube están bloqueando todas estas cosas. Así es. En este momento se está dando la restricción de la libertad de expresión en redes sociales también. Eh, ¿Cómo te das cuenta tú de que estaba pasando esto y que habían unos señores que posaban como conservadores, pero que no eran conservadores nada? Fíjate, con respecto a lo que tiene que ver con la oposición oficial, ¿no? Este es un país donde todavía prevalece el bipartidismo y lo que antes era el Partido Reformista, lo que antes era lo que llamaban Progressive Conservative, que era como una especie de progres conservadores, se unieron en el Partido Conservador. Entonces ahí se metió cualquier cantidad de personas que no son, como decir, conservadores naturales como se les conoce a las personas. Una persona conservadora, por supuesto, provida, amo de la libertad con responsabilidad, ley y orden, un poco de, bueno, bajos impuestos. Darle mucha más autonomía al ciudadano, eso es el pensamiento conservador, lejos de lo que se dice de los liberales, que no tienen absolutamente nada que ver. Y muchos falsos conservadores se metieron en ese partido, hicieron agua, y ese partido hizo agua, y de allí incluso surgió un líder que fundó un partido, que es el Partido Popular de Canadá, que es el señor Maxime Bernier, quien hizo una tienda aparte. Evidentemente, con el bipartidismo tan fuerte que hay aquí, es muy difícil que el Partido Popular de Canadá pueda llegar siquiera a obtener algún par de sillas en el Parlamento. Sin embargo, esperemos que eso cambie. Pero como tú bien lo has dicho, la oposición oficial ha sido muy, como decir, demasiado blandengue con lo que son las decisiones que ha tomado el gobierno liberal de Justin Trudeau. Tú bien comentaste sobre la cuestión de los mandatos. Y recordemos que este país hizo historia el año pasado junto a una gran protesta cívica de camioneros, quienes levantaron su voz para decir, hasta aquí es suficiente. En la protesta de los camioneros, que fue el año pasado, que en estos días está cumpliendo ya un Un año, añito ya. y a la cual tuve el honor de poder haber estado allí y ver a viva voz cómo la gente salió a la calle, cómo se unió los ciudadanos de todo tipo de razas, se unieron en una sola voz que era la de la libertad. Y eso ocurrió el año pasado. Y pues el Partido Conservador para aquella época, que tenía otro líder, que era un líder de nombre Erin O'Toole, quien a la final presentó su renuncia porque no, a decir verdad, nunca pidieron la cabeza de él, pero era tanto los desatinos que tenía el Partido Conservador, que lo más elegante fue salir a renunciar, porque no pudo de alguna manera eh, no conducir la protesta de los camioneros, porque la protesta de los camioneros no fue política, fue ciudadana, Ujú. pero no hubo manera de poder canalizar con ellos algún tipo de negociación. Y pues Justin Trudeau jamás dio paso atrás con respecto a las draconianas medidas sanitarias. Aquí, para poder entrar a un supermercado tenías que tener tus dos pinchazos para poder hacer cualquier cosa. Te empezaron a pedir, por supuesto, hubo arrestos. Sí. En Alberta hubo presos, hubo detenidos, incluso hay un pastor cristiano de nombre Arthur Poloski que fue perseguido el año pasado políticamente y fue encarcelado por violar estos mandatos, que era la de no reunirse,
Pero y este señor, Artur Poloji, de quien te hablo, como es cristiano, en su iglesia tenía un comedor popular y esos comedores lo hacía al aire libre para evitar, es decir, tomaba ciertas medidas. Sin embargo, pese a eso, hubo una persecución sobre él y sobre muchas otras personas quienes levantaron la voz para quejarse de estas medidas draconianas. Por su parte, Justin Trudeau jamás dio un paso atrás sobre lo que era la represión. Aquí hubo una gran represión en contra las protestas civiles de los camioneros y cualquier otro tipo de protesta. Y fíjense que a la final, la manera en la cual ellos pudieron aplacar la protesta fue a través del congelamiento de las cuentas personales de quienes donaron fondos para el movimiento de los camioneros y también de los propios camioneros y de sus familiares, congelando las cuentas y dejando a muchas madres, a muchos padres, a muchas personas sin posibilidad de poder subsistir por 1 o 2 meses, porque como tú bien sabes, estos países si tú no trabajas, el sistema te come, te traga Ujú. totalmente. Entonces, imagínate que tengas las cuentas congeladas, ¿cómo te mueves en un país donde tienes absolutamente todo bloqueado? Porque ellos buscan la manera inteligente para poder cercenarte. Y cuando te congelan la cuenta bancaria, ahí no hay nada que hacer. Entonces, acabaron con el movimiento de los camioneros en esa oportunidad, pero sin embargo, ese espíritu combativo continúa. Ese espíritu sigue en las calles de todo el país. Y por supuesto que los desagravios los rechazos a Justin Trudeau aumentan cada día más. A todas estas se elige un nuevo líder del Partido Conservador quien responde al nombre de Pierre Poilievre. Es un hombre que vale decir que es un hombre preparado, es un hombre con mucho don de palabra, una persona que evidentemente es mucho más inteligente que Justin Trudeau. Ujú. Es una persona que tiene estudios, que tiene estudios en política, estudios en economía, pero bueno, lamentablemente nada es perfecto y no es conservador, es progresista, es un libertario progresista, sería la categoría en la cual yo lo pudiera denominar, un libertario progresista que en la época de los mandatos, de verdad que no dijo absolutamente nada, no dijo gran cosa más allá de que todos tienen que tener su vacuna y de que todos deben protegerse y eso. Y es cuando sale Erin O'Toole, es cuando él empieza a hacer campaña, ya empieza a hacer una campaña basada en las encuestas. ¿Por qué? Porque las personas estaban rechazando las imposiciones de mandato sanitario, entonces evidentemente es un político muy hábil que empieza a leer ese acontecer y pues por ahí se va arrimando, ¿no? Ahora, bueno, digamos que emerge como una persona que va a devolverle la libertad a Canadá, pero hay muchas cosas que evidentemente lo rodean, que vemos que no es esa oposición real como que tanto que todo el mundo necesitaríamos. Tú me preguntarás, ajá, pero ¿es mejor él o es mejor Justin Trudeau? Yo te diría, cualquiera es mejor que Justin Trudeau, Así es. cualquiera. Y sin embargo, bueno, hay muchas cosas que están por definirse en este año, que este año mucho se hablaba de que iba a adelantar elecciones, otros decían que no. Las elecciones deberían ser el próximo año, pero como ya últimamente este país cualquier cosa puede pasar, estamos a la expectativa de qué pueda ocurrir. Por cierto, este último candidato que menciona Carlos tiene bajo la manga una gran carta que de alguna forma lo pudiera hacer congeniar o hacer clic con grupos como los que representa Carlos, puesto que la esposa de Pierre es venezolana, ella conoce la historia del socialismo. Desafortunadamente en política todo es manipulación y eso uno que está de hace muchos años conoce perfectamente que eso es así y pudieran, digo yo, aquí pensando mal y pronto, pudieran de alguna forma ganarse el voto de, por ejemplo, Hispano, claro. comunidades como las venezolanas, colombianas, hispanas que hacen vida en Canadá, de alguna forma manipulando con esto. Carlos, Sí, en pero esto, fíjate, sí, dime, dime. no, pero fíjate que hay algo curioso con la esposa de Pierre Poilievre. Ciertamente es una venezolana, ella llegó cuando era muy niña, creo que fue en los años 90, creo, bueno, no recuerdo, pero era muy niña, creo que llegó como de 10 años, algo así.
De su familia no se sabe mucho, solo que se vinieron, creo que fue el año 95 por allí, se vinieron a Canadá y se refugiaron aquí. Ella cuenta que incluso su papá tuvo que tomar trabajos que era, el papá aparentemente venía del sector bancario y pues aquí le tocó hacer lo que hacen los inmigrantes cuando llegan, que no tienen el idioma, que no tienen, pues Mm, trabajar duro, ¿no? Y se ve que es una muchacha bastante bien educada, muy preparada, se ve que es una muchacha que se ha levantado con valores, con principios, pero bueno, es una muchacha que a la final, digamos que la lleva esa ola, porque es muy niña, es como que sí, es como mis hijos lo que han visto es Canadá y si no es porque yo tengo que estarles hablando de cómo es Venezuela, de qué va, cómo es nuestra cultura, pues eso es lo que mantiene vivo y por eso es que somos conservadores, ¿no? Pero es una muchacha que tiene muy buena energía y pues evidentemente que sí, es un as bajo la manga que le pudiera servir a Pierre Poilievre para poder tener empatía con con la sociedad hispanoamericana en general. Sin embargo, hay algo curioso y es que muchas personas de la comunidad venezolana aquí poco le han tomado importancia a la esposa de Pierre Poilievre, mm, cosa que me llama mucho la atención porque y es lo que a mí me dicen o me da a entender que muchos venezolanos acá aún siguen creyendo los pajaritos preñados de Justin Trudeau. qué Recuerda que peligroso. el término liberal enamora mucho, porque cuando escuchamos, como aquel escuchaba, el que escucha primero el término socialista y no sabe nada, dice, oh, socialista es algo de la sociedad, es algo, bueno, lo mismo liberal, liberal aquí en el norte, uno dice, bueno, es que nos va a dar libertad, pues no, es todo lo contrario. Los liberales cercenan libertades, controlan, suben impuestos, claro, y el gasto, por supuesto, que se hace exorbitante. Recordemos también la época de Pierre Elliott Trudeau, el papá de Justin Trudeau, en los años 70, porque fue primer ministro también de Canadá en esa época. Y pues Pierre Elliott Trudeau renuncia como primer ministro porque evidentemente, después de casi 8 años de ser, de mantenerse al mando entre votos de censura y reelecciones, y pues él se va porque evidentemente la crisis económica era muy grande el déficit, la crisis económica, y él mismo cuenta o de sus memorias está que un día donde había una lluvia, una nevada, él reflexionó, salió y pues él decidió renunciar. En estos días hubo una tormenta de nieve grandísima y todo el mundo decía, por favor, Justy, reflexiona como tu papá después de la nevada y renuncia. Pero ¿por qué? Porque esa es la manera de gobernar de los liberales, lanzar dinero y por supuesto el dinero tiene un límite y el dinero sale de los contribuyentes. Entonces, esa es la filosofía liberal que es la izquierda, prácticamente es la izquierda, mucha gente no lo ve, pero los liberales son una izquierda refinada. Ahora, hay liberales el término de la derecha, pero eso ya es otro tema y ya no nos vamos a ir metiendo por ahí, pero aquí en Canadá son la izquierda. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos términos. Y bueno, lo que te comentaba de la esposa de Poilievre, que yo le digo Pierre Guavinia, porque a veces guavinea mucho, y es una muchacha que sí puede ser que le sirva en un momento dado. Quizás cuando ya las encuestas den mucho a ganador, entonces ya veremos algunas personas de la comunidad venezolana ya haciéndole aplausos a la esposa de Poilier, porque, pues bueno, La, de eso hay mucho, sí. la gente y su ignorancia. Pero en este momento, Carlos, es bien clave y bien delicado y no admite tibiezas en cuanto a posturas políticas, porque el que lo quiera admitir y el que no lo quiera admitir también está rodando la agenda globalista, la Agenda Ah, por 2030, supuesto. y es algo a lo que hay que oponerse porque sí, quien no se opone, pues está siendo parte del problema. La filosofía Sí, liberal es respetar el proyecto de vida ajeno. Y en ese respetar el proyecto de vida ajeno es cuando empieza la botadera de dinero, porque por supuesto, si yo respeto tu proyecto de vida ajeno, yo tengo que prestarme, ¿no? A que tú
tú hagas tu proyecto de vida. Cuando ellos hablan de proyecto de vida, se llama sexualidad, religión, todo lo que embarca esa frase. Bueno, de eso aquí hay de todo. Sí, pero es bien delicado porque los liberales dicen que nosotros los conservadores somos pequeños dictadores, cosa que poco me importa. Pero en este momento, ciertamente, em, es delicado no posicionarse o plantarse en una posición donde se le haga oposición frontal y firme a la agenda globalista, porque ya vemos por dónde va, que inclusive gente que toda la vida se burló de lo que nosotros veníamos advirtiendo, ahora empiezan ya a decir, sí, bueno, en efecto, algo está pasando. Y en Canadá sucede algo que es bien peligroso, que hay una pseudo oposición que nunca es frontal directamente con esta agenda y está la parte que es la izquierda radical, están los liberales y cuando venimos a ver está un sancocho. Yo le quiero mostrar a la gente una foto que a mí me saltó las alarmas en estos días. Desconozco si la foto es vieja o no, donde están todos los líderes políticos de Canadá, de derecha, de izquierda, de centro, arriba, abajo, ahí está metido todo el mundo. Lo peor de la política canadiense en cuanto al liderazgo está metido en esta foto. A mí me asusta muchísimo porque estas alianzas y estos compadrazgos no terminan bien. Y en momentos cuando está el mal tomando la batuta, como es en este momento, no nos podemos permitir sentarnos, como dicen por allí, en la misma mesa donde están sentados Judas, porque Claro, eso nos fíjate, hace sí, sí, cómplice del mal. Carlos, exacto. esta foto, ¿cuál Muéstrame es la la que... foto otra vez para irte describiendo ahí más o menos. Fíjate, aquí salieron muchos comentarios, ¿no? Cuando salió Sí. esa foto, porque esto fue en la celebración del aniversario del nuevo año chino, Ujú. que se Hace fueron poquito. todos. Sí, se fueron todos al barrio chino, eso fue algunas semanas allá, un par de semanas. Se fueron al barrio chino pues a celebrar con los chinos y mucha gente lo que estaba interpretando de esto era China tiene el poder de Canadá. Entonces, Ujú. eran varias interpretaciones que se decían. Fíjate, tenemos aquí a la parte derecha, el que tiene anteojos o lentes, es Pierre Poilievre, que es el líder del Partido Conservador. El señor que tenemos de barba en el medio, el señor Jim Sims, que es el líder del NPD, National Democratic Party, que es la ultra izquierda de este país. Por supuesto, Justin Trudeau. Ahora bien, a Justin Trudeau, quienes lo sostienen en el poder, el señor Jin Singh, el señor este de barba, es quien lo sostiene con su bancada, tiene veintitantos parlamentarios, junto con el bloque quebecois, que tiene otros veintitantos, que son los separatistas. Ellos no le dicen aquí separatistas, les dicen soberanistas. Mm. Y tienes también una señora que no está allí, que es la señora del Partido Verde, el Partido de las Verduras. Entonces, tienes allí a todos, ahí los tienes a todos un tico, y bueno, mucha gente les dice el unipari, o el partido único, porque a la final todos tiran para el mismo lado, es decir, aquí todos ellos están de acuerdo con lo de Ucrania, lo de la guerra de Ucrania. Mm. Fíjate una cosa, cada país tiene que velar por sus intereses. Canadá en este momento, dicho por muchas personas que analizan esto, no tiene que meterse de manera activa en lo que tiene que ver con ese conflicto. Es cierto que Canadá históricamente ha sido un país pacificador y un país de ayuda, sobre todo en la parte de Acuel. Acuel es como de recibimiento de inmigrantes o de refugiados. Entonces, bien pudiera mostrar su ayuda de esa manera, pero resulta que la política de Justin Trudeau es combatir, es meterse. Y de hecho, en esta semana enviaron 2 o 3 tanques para allá, para Ucrania, enviaron unos soldados para que entrenaran a los señores de Ucrania, que no se sabe quiénes son, si son los nazis, los que no son nazis, porque eso, entonces han enviado una cantidad de dinero, de armas y es que no hay una contraloría sobre hacia dónde se va ese dinero.
Y entonces tú ves también la política de los conservadores, que es exactamente la misma política de los liberales: enviar dinero a diestra y siniestra, enviar recursos militares, cuando los militares canadienses están pasando aceite en este momento. Hay un déficit cerca de 10,000 reclutas que no, por año, que no se están inscribiendo o no se están alistando en las Fuerzas Armadas canadienses. Esto está trayendo un grave vacío en varios puestos militares. Eh, Hay una falta de personal porque no se quieren alistar. Lo otro que hay es que las fuerzas canadienses, Fuerzas Armadas, bajo el gobierno liberal de Justin Trudeau, han sido golpeadas, les han sacado planes sociales, les han bajado beneficios, incluso ya para la vejez, aquí aprobar una ley, Made-A, que es como la ayuda para, te ayudamos a morir, algo así, es decir, un suicidio asistido. Entonces, ya ha habido varios casos donde veteranos o personas que han sido retirados de la Fuerza Armada van al médico y en vez de ofrecerle el tratamiento, lo primero que le ofrecen es la Mm. ayuda para morir, que si se quiere morir. Esto ha sido denunciado varias veces, ya pasó, ya ha ocurrido varias veces con una deportista que en su época era deportista, después fue veterana de la Fuerza Armada y pues fue a hacerse un tratamiento y le dijeron que, bueno, que si quería la podían pasar el páramo. Ese es el pensamiento liberal, ese es el pensamiento liberal, que mucha gente se emboba con eso. Sí. No, no, el pensamiento liberal es eso, es una oda a la muerte, es una oda a querer, bueno, se están aplicando a la agenda globalista, ellos están metidos de frente a la agenda globalista. Y el Partido Conservador también juega baila al mismo son que los liberales. Aquí se aprobó lo que ahora es un escándalo en España, la ley de hormonización de niños, ya eso aquí Ujú. se aprobó. Y eso se aprobó cuando estaba el otro líder anteriormente por votación unánime. Votación unánime. Entonces, la posibilidad de que aquí ya los niños se puedan hormonar sin el consentimiento de sus padres, se puedan mutilar sin el consentimiento de sus padres. Incluso en Ontario abrieron una clínica especial para transgénero, para hombres que se hacen esa Y operación. las mujeres con próstata. Exacto, entonces como eso queda como una herida abierta, porque es como una herida lo que hace y que nunca se sana, pues tienen que ir a un tratamiento especial y pues el gobierno les abrió una clínica para eso. Una clínica cuando el déficit que hay de médicos aquí es exorbitante para síntomas comunes como una gripe o si te... Mira, aquí hay una falta de médicos, de enfermeras, aunado a que muchas enfermeras fueron despedidas porque no quisieron vacunarse. Por alguna razón no quisieron vacunarse. Ujú. Yo aquí no voy a entrar en detalles, era mala, era buena, es simplemente no quiero, no me voy a, y pues no la dejaron, no, las votaron. Las votaron y eso ha acrecentado ese déficit de personal en el sistema médico, lo cual hace de mala calidad el sistema médico, porque es que tú puedes tener un hospital que tiene recursos materiales, que tiene camillas, que tiene curita, que tiene todo, pero si no tiene médico, ¿qué hacemos? Claro. Y entonces aquí hay gente que, sobre todo en las provincias más alejadas, donde hay personas que se mueren en la recepción del hospital esperando que lo atiendan, se mueren, caen desmayados, infarto, ha ocurrido, ha ocurrido. Y eso es lo que no se cuenta aguas abajo, eso es lo que no llega allá a estos países sobre lo que ocurre en la realidad de aquí de Canadá. Es decir, un excelente país, muy bonito, pero no es perfecto. Y sobre todo ahora que está aplicándose la agenda globalista de la mano de los liberales de Justin Trudeau. Es verdaderamente un drama lo que se está viviendo a nivel social y político en este país. Así es. Y insisto, una vez que llega Justin Trudeau, Canadá, el país que todo el mundo conocía, el país donde muchos se llegaron a sentir seguros, ejemplos como el de Carlos, por ejemplo, que fueron allá a buscar libertad, a buscar tranquilidad, pues ahora es una utopía porque no es el país que se conocía. Carlos, nos quedan minutos nada más. Estamos a muy corto tiempo de las posibles elecciones en Canadá. Todo puede pasar porque mientras este señor esté allí, él va a buscar la forma, bien sea de extender su tiempo, él puede hacer literalmente en este momento lo que él quisiera. Sí. ¿Qué se plantea?
en brevísimos minutos, por favor, qué se plantea para el tema de las elecciones y cuál es el escenario que tú ves allí, para por lo menos tener una idea de qué pudiera pasar. Mira, aquí digamos que la fuerza del PPC, que es minoritaria, es una fuerza que su líder, Maxime Bernier, no tiene el apoyo económico que pudieran tener los partidos tradicionales como el liberal y el conservador. Es una fuerza que, más allá de que de decir es la que va a ganar, no, no va a ganar, pero es una fuerza necesaria en el Parlamento porque al señor Pierre Poilievre, que es el que en este momento en las encuestas está punteando lleva casi 6 puntos más allá de Justin Trudeau por Wow. encima, y se perfila como un próximo primer ministro. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como ciudadanos ante esta situación, sabiendo ya que este Pierre Polier tira la burra para el monte? Evidentemente nosotros lo que tenemos que hacer es exigirle al señor Pierre Polier, como cuando tú agarras por la pechera a alguien y le dices, no, no te permito que te voltees. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues cuestionándolo. Evidentemente, el PPC pienso yo que es necesario en el Parlamento, aunque sea una pequeña fracción, porque sería una garantía o una mediana garantía de que el Partido Conservador no se virara totalmente a la centro izquierda o a la propia izquierda, que es lo que ha ocurrido durante este tiempo, porque no hay un contrapeso en el Parlamento canadiense en este momento. Las fuerzas que hay son la centro izquierda, la izquierda y la extrema izquierda. Entonces, necesitamos un contrapeso en el Parlamento nacional canadiense para que pueda haber esa dirección, ese equilibrio bien necesario para hacerle frente a la agenda globalista y a el Foro Económico Mundial que hasta hace poco terminó, y la señora Chrystia Freeland, quien es la ministra de Finanzas de aquí de Quebec, asistió y firmó varios acuerdos con ellos. Entonces, eso es muy grave, eso es muy lamentable, y de parte del Partido Conservador, lo único que se dijo fue, no vamos a enviar a nadie al foro económico, que puede ser que no envíen a nadie, pero ¿qué vamos a hacer con no enviar a nadie y no pelear aquí en el Parlamento que se vaya a firmar algo en lo que ninguno está de acuerdo? Entonces, mi mensaje es para aquellos hispanos que estén en Canadá, a que les exijamos a los que tienen mayores posibilidades de vencer a Justin Trudeau, que les exijamos para que no se viren a la izquierda, porque no puede ser que durante la campaña electoral para el liderazgo del Partido Conservador, el señor Pierre Poilievre decía una cosa y ahora después que gana el liderazgo del Partido Conservador se empieza a virar por lo que llaman el centro. El centro es la nada, el centro no existe. No podemos ponernos en centro, el centro es nada. Entonces, tenemos que buscar la manera de que a esa gente les agarremos por la pechera y los hagamos reaccionar, y es a través de los cuestionamientos. Entonces, bueno, eso es lo que yo pudiera eh, aconsejarle a las comunidades hispanas aquí, y a que sean más activos, que no solamente se queden con lo que digan los youtubers, estos que andan vendiendo paquetes para poder sacar los papeles para venirse. No, no hagan eso, en el sentido que Canadá es mucho más. O sea, aquí hay problemas, hay realidades que deben de ser conocidas, porque aquí hay muchos youtubers, hay una proliferación de youtubers hispanos, como no te digo, vendiendo las maravillas. Y un mensaje que les digo a mucha gente: se quieren venir a Canadá, está bien, vayan a algunas asesorías de esas, pero no, en las páginas web de Inmigración Canadá está completico todo el procedimiento para poderse venir y no tiene que estarle pagando a nadie. Así Entonces, es. bueno, eso es para que no se dejen nublar, para que no se dejen embobar por los cantos de sirena que muchos youtubers de esto andan diciendo. Sí, hay muchísima desinformación. A mí me consta porque a mí a cada rato me pasan clips de videos de youtubers, en especial venezolanos que se están yendo a Canadá a vender propaganda. Yo digo, sí, todo muy bonito y lo pintan todo como que Canadá ofrece muchas cosas gratis, pero ¿de dónde sale el dinero? Hay que seguir machacando eso, de dónde sale el dinero para que el Estado pueda decir que es gratis de nosotros mismos, o sea, Claro, no es claro. gratis nada. Carlos, muchísimas gracias por haberme acompañado esta semana y bueno, Gracias a ti. ojalá muchos nos escuchen porque desafortunadamente hay desinformación y muchísima censura, lo que contribuye a que mucha gente no sepa que se está dando en el plano político, lo cual deriva en votos que
terminan yendo a los destinos equivocados. Así que gracias de verdad por haberme acompañado. Gracias a ti, Jennifer. Y bueno, claro que sí, estamos a la orden y cualquier cosa, estamos a la orden por acá. Así es, bueno, pendientes con el programa de Carlos, que ya reanuda en breve a través de Digital Dominion, mi columna allí, y el programa mío de los lunes de GBL Show. Gracias por la Así es. sintonía. Y nada, nos vemos la semana que viene. Gracias a todos y ya saben, siempre por la derecha. Que Dios nos bendiga.